Primero el gran monarca y luego el anticristo. Según las revelaciones de diversos santos, beatos y venerables, la era de paz o periodo de paz o tiempo de paz es el periodo de tiempo de duración indefinida en el que se alcanzará la paz universal y duradera entre todos los pueblos de la tierra. Según estas profecías, será la era del renacimiento y triunfo de la Iglesia, en la que gran parte del mundo será evangelizada. La era de la paz será precedida por una purificación, a la que inmediatamente seguirá un castigo enviado por Dios. La profecía del castigo, sin embargo, es condicional. De hecho, dependerá de la posibilidad de que este acontecimiento se produzca o no, el cómo responderán los hombres a la purificación y a varios otros acontecimientos que serán señales y advertencias para toda la humanidad. Al final de esta era de paz, habrá una gran apostasía universal, que será la señal inequívoca de que la gran tribulación está sobre nosotros y que el ascenso del anticristo es inminente. Los cristianos, debido a la gran prosperidad que el mundo habrá alcanzado para entonces, se volverán tan indiferentes hacia su fe que la mayor apostasía que la humanidad haya conocido se convertirá en una triste realidad. Esta era de paz, de la que se habla en muchas revelaciones aprobadas por la Iglesia, es muy probablemente la misma que Nuestra Señora profetizó en Fátima, en la segunda parte del secreto, cuando habló de un periodo de paz que será concedido al mundo. Es importante tener presente que el concepto de era de paz se encuentra expresada en estos términos solo en revelaciones privadas. Por tanto, no es una enseñanza oficial de la Iglesia. Pero cabe hacerse una pregunta. ¿Cómo va a haber un reinado de Cristo en la tierra después del juicio final, cuando la tierra haya sido destruida? El reino de Jesús no es de este mundo. Se pueden detectar de inmediato muchas profecías como falsas predicciones e incluso como interpretaciones heréticas, que narran cuándo aparecerá el anticristo en la tierra y desde dónde gobernará, y que contradicen la enseñanza de la Iglesia. La Iglesia siempre ha seguido y defendido la enseñanza de San Pablo de que el anticristo aparecerá en la tierra, justo antes de la segunda venida de Cristo. San Pablo dice que Cristo mismo derrotará al anticristo en su segunda venida, y la Iglesia ha enseñado que esto sucederá en el último día. Este es un detalle importante, porque la era de la paz prometida, que será establecida por el gran monarca, y el pontífice angelical es una era, y son también unos hechos, completamente diferentes del cielo nuevo y de la tierra nueva, que Cristo establecerá al final de los tiempos. El primero es temporal, y no durará para siempre. El segundo es eterno, ya que lo establecerá Cristo en el día postrero, como lo predijo el Apocalipsis. He aquí una lista de los doctores y padres de la Iglesia, también santos, beatos, venerables y místicos, que fueron aprobados y que enseñaron lo mismo según San Pablo. Es decir, que el anticristo vendría después del gran monarca, que se establecerá la era de paz, y que más tarde, después del anticristo, sucederá la segunda venida de Cristo. San Pablo dice que un catejón o retenedor impedirá que suceda el reinado del anticristo, y que sólo cuando se elimine el catejón aparecerá el anticristo. Después, Cristo vence al anticristo en la segunda venida o último día. Evidentemente, la figura del catejón puede interpretarse de otras maneras. Los textos a los que haremos referencia ahora han sido aprobados por la Iglesia desde hace siglos, y está comprobado que son auténticos. Voy a citarlos para ver las coincidencias. San Irineo de León dice que el anticristo establece su asiento en Jerusalén y será derrotado en la segunda venida. San Hipólito también dice que el anticristo será derrotado en la segunda venida de Cristo. San Metodio del Olimpo dijo que la gente se relajará nuevamente después del reinado del gran monarca, y entonces vendrá el anticristo, que entrará en Jerusalén, y Cristo lo derrotará en su segunda venida.
San Efraín el Sirio dijo que el mundo se corromperá nuevamente después de que se establezca el Imperio Romano. El Anticristo vendrá. El Anticristo reconstruirá el templo de Jerusalén y lo convertirá en su trono, como si fuera Dios. Entonces la segunda venida sucede. San Nerses el Grande nos dijo: un imperio romano liberará todas las tierras cristianas de los países de Irán, es decir, los países musulmanes del Medio Oriente. Luego viene una época larga y duradera, de paz. Los hombres añorarán el pasado, esto es que anhelarán volver a la vida pecaminosa en la que solían vivir, deseando los bienes materiales que les hicieron pecar. Entonces vendrá el Anticristo. San Zenobio. Inflado de orgullo, el Anticristo entrará triunfante en la ciudad de Jerusalén y se sentará en un trono en el templo, para ser adorado como si fuera el Hijo de Dios. San Cesario de Arles. Después de la era de la paz traída por el rey y el pontífice, el fervor se enfriará, la tierra se corromperá, luego vendrá el Anticristo y tras él vendrá el fin del mundo. San Juan Damasceno afirma que el Anticristo intentará influir en los judíos e irá a su templo y no al templo cristiano. No puede ser Roma, y cita que uno debe saber que el Anticristo, ciertamente, es todo aquel que no confiesa que el Hijo de Dios vino en la carne, es Dios perfecto, y se hizo hombre perfecto, siendo al mismo tiempo Dios. En un sentido peculiar y especial, sin embargo, el que ha de venir en la consumación del mundo es el Anticristo. Así que primero es necesario que el Evangelio haya sido predicado a todos los gentiles, como dijo el Señor, y entonces llegará a la conversión de los judíos impíos, porque el Señor les dijo: yo he venido en el nombre del Padre, y no me recibisteis. Si otro viniere en su propio nombre, a ese lo recibiréis. Y el apóstol dice que aquel, por la acción de Satanás, vendrá con todo poder y con falsas señales y prodigios, y con todo género de engaños malvados, dirigidos a los que se pierden, puesto que no aceptaron el amor de la verdad para salvarse. Por eso Dios les envía un poder seductor, para que ellos crean en la mentira de modo que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que pusieron su complacencia en la injusticia. Por eso se proclamará a Dios. Así lo declara el ángel que enseñó a Daniel. Él no tendrá en cuenta los dioses de sus padres. Y el apóstol San Pablo dice que de ningún modo os engañe nadie, porque primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición que se opone y se alza sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es adorado, hasta el punto de sentarse él mismo en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios, es decir, esto significa el templo de Jerusalén, porque él no vendrá a nosotros en primera instancia, sino a los judíos inicialmente. San Mauro Rábano dijo: las profecías indican que luego de que el gran monarca termine su reinado y deje su cetro en Jerusalén, aparece el Anticristo, reconstruye el templo y convierte a Jerusalén en la capital del mundo, desde donde él gobernará. Andrés de Salos afirmaba que el Anticristo viene después del Rey de Dios, por lo tanto, después de la era de la paz. El monje Azzo de Montierender nos dijo: el Anticristo viene después del rey Franco del Imperio Romano, es decir, después de la era de la paz. El Anticristo establecerá su sede en el Templo de Jerusalén. La segunda venida de Cristo sucede después de su reinado malvado. Santa Hildegarda de Bingen. El Anticristo viene después del gran monarca, es decir, después de la era de paz. Es Jerusalén donde el Anticristo hará fluir la sangre de los cristianos. El abad Verdín de Otranto afirmó que el gran monarca y el pontífice angélico vendrán antes que el Anticristo. Santa Brígida de Suecia indica que el Anticristo viene después del rey.
San Vicente Ferrer afirmó que los cristianos se relajarán nuevamente después de la era de paz, y entonces viene el anticristo. Bernardino de Bustos indica que el anticristo viene después del gran monarca y el pontífice angélico. San Roberto Belarmino, doctor de la Iglesia, está de acuerdo con las enseñanzas de los primeros padres y doctores sobre que el Evangelio será predicado por todo el mundo, que habrá un imperio romano, que eventualmente se dividirá en 10 reinos, antes de que venga el anticristo. Enoc y Elías también regresan durante su tiempo personalmente, en carne y hueso. Enoc predicará a los gentiles y Elías a los judíos. Según San Belarmino, decir que estos dos profetas no regresarán físicamente durante el reinado del anticristo es predicar un error e incluso casi una herejía. El reinado y la persecución del anticristo serán los peores que haya conocido la Iglesia, y cesarán todas las ceremonias públicas y el sacrificio, es decir, la Santa Misa. También enseña que el anticristo no será papa. Él dice que el romano pontífice no es el anticristo, más bien es muy contrario a él, ya que el papa honra y guarda cuidadosamente el sacrificio que el anticristo va a quitar. Los herejes de este tiempo, es decir, los protestantes de su tiempo, aparte de todas las demás cosas, son precursores del anticristo, ya que nadie desea más ardientemente abolir por completo el sacrificio de la Eucaristía que ellos. El reinado del anticristo durará 3 años y medio, y entonces sucede la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. El venerable Bartolomé Holzhauser dijo que el anticristo viene después del gran monarca y el angelical pontífice. La venerable María de Ágreda, según sus revelaciones místicas en la ciudad mística de Dios, dice que el anticristo construirá su ejército en Babilonia, donde se construirá un palacio para él. Conquistará y tomará países en Asia, luego Egipto y Etiopía, pero finalmente ocupará Jerusalén. Dionisio de Luxemburgo dijo que un gran gobernante cristiano se presentará contra el anticristo, también conocido como el gran monarca. Ana María Taigi afirmó que el anticristo vendrá después de que la Iglesia experimente la gran renovación bajo el pontífice angélico. Melanie Calvat, en las apariciones de Nuestra Señora de la Salette. Los secretos originales de 1851 muestran que el anticristo viene después del gran rey y el tiempo de paz, no antes. El padre Dolindo Ruotolo, siervo de Dios, afirmó que el anticristo viene después del reinado del gran monarca y del pontífice angelical según las escrituras. El anticristo tendrá su sede en Jerusalén y el templo será reedificado. Cristo vence entonces al anticristo. Este es el segundo triunfo de la Iglesia. Conclusión. Cualquier predicción que diga lo contrario a la enseñanza de la Iglesia, es decir, que el anticristo vendrá primero, luego la era de la paz, y que después de eso vendrá Cristo, comete un error de enseñanza e incluso una herejía. Tendremos anticristos precursores. La Iglesia siempre ha enseñado esto, pero si un supuesto profeta dice que el anticristo mismo va a venir primero, antes de la era de la paz, o que él ya está aquí, aunque la era de la paz no haya sucedido, esto es falso. Han confundido esta época con el nuevo cielo y la nueva tierra. Estos falsos profetas y visionarios también han utilizado otra herejía o una variante de la misma para tratar de cubrir su error, es decir, una interpretación literal herética del reino de Cristo de 1000 años, del libro del Apocalipsis. Esto se llama la herejía quiliasta y ha sido utilizada por los herejes, especialmente los gnósticos, y ha sido condenada durante siglos por la Iglesia. La era de la paz no va a durar 1000 años literales. Pero ¿dónde reinará el anticristo? No puede ser en Roma ni en el Vaticano, donde reine el anticristo, como hemos visto anteriormente.
Los padres de la Iglesia primitiva y los santos han acordado que según las Escrituras, es decir, las enseñanzas de San Pablo en particular, el anticristo gobernará desde Jerusalén, o al menos en algún lugar importante, en el Medio Oriente, cerca de Jerusalén, ya que se hará cargo del templo y lo convertirá en su asiento principal. Engañará a los judíos haciéndoles creer que él es el Mesías, razón por la cual Jerusalén y el Medio Oriente serán su lugar de gobierno. El anticristo es un hombre que se presentará a sí mismo como Cristo y con la ayuda de Satanás realizará muchas maravillas. Por la terrible persecución que suscitará, es probable que elija para su reino a Jerusalén y aquellos lugares donde vivió Cristo. Nuestro Señor lo matará en el último día. Tipos y precursores del anticristo han existido de vez en cuando, porque el misterio de iniquidad ya estaba obrando. El anticristo viene justo antes del día del juicio, y el nuevo cielo y la nueva tierra vienen después del día del juicio. La explicación del catecismo establece que cuando las ovejas y las cabras son separadas en ese día, es decir, los salvados de los condenados, entonces vienen el cielo y la tierra nuevos. Y aquí también, dice San Agustín, que la creación tomará una gloriosa y nueva forma para corresponder a los cuerpos glorificados de los elegidos. Esperamos nuevos cielos y una nueva tierra según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Se puede detectar un profeta falso o un texto corrompido si se dice algo contrario a esto, es decir, que el mismo anticristo gobernará desde Roma, o que un papa o un antipapa es el anticristo y gobernará desde Roma, o que establecerá su asiento en cualquier lugar que no sea Jerusalén, o muy cerca de ella en el Medio Oriente. Incluso la razón nos dice que el anticristo no podría ganarse a los judíos si se le viera de alguna manera conectado con la Iglesia católica en Roma, o se pareciera a un papa, ya que los judíos más acérrimos son muy anticatólicos y se niegan a aceptar a Cristo como el Mesías, por lo que definitivamente no gobernará desde Roma, si quiere influir en ellos. El anticristo será su propio líder, por así decirlo. Es muy poco probable que sea o actúe como un papa, pues intentará hacerse pasar por el Hijo de Dios, o un Dios, o el Mesías prometido, que hace milagros para engañar a los judíos primero, ya que las profecías sobre la venida del Mesías tienen que tener lugar en Tierra Santa. La razón dicta que el anticristo intentará imitar el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías y tendría que estar en Tierra Santa. Para eso, de hecho, fue Martín Lutero, sus seguidores y también otros líderes protestantes quienes lanzaron la idea durante la Reforma de que el anticristo se había apoderado de Roma y que el papa era el anticristo, o que un papa sería el anticristo. Esto era una forma segura de separar a la gente de la Iglesia católica, una táctica muy demoníaca que de hecho funcionó. Un número considerable de otras denominaciones, hasta el día de hoy, continúan creyendo que Roma y la Iglesia católica es la gran ramera de Babilonia y que será la sede del anticristo y que el anticristo será un papa. A lo sumo podemos tener un antipapa importante que tome asiento en Roma, cerca del tiempo del anticristo. Pero es extremadamente improbable que el anticristo haga de Roma su asiento principal, por lo tanto. Cualquier profecía que se desvíe de la enseñanza, aprobada por la Iglesia, sobre los eventos de los últimos tiempos, con respecto al anticristo y sus precursores, es una falsificación obvia, o probablemente contiene un error en la interpretación profética. Los 1000 años. El anuncio del reino de Dios en la tierra dio lugar al error de los llamados milenaristas, quienes admitieron que después de la derrota del anticristo y antes de la resurrección final y el juicio universal, debía transcurrir un periodo de 1000 años.
durante el cual Jesucristo, después de haber resucitado a sus santos, reinaría visiblemente con ellos durante 1000 años. No negamos que el texto sagrado, muy oscuro, podría fácilmente dar lugar a esta interpretación, apoyada por Papías, Tertuliano, Lactancio y también, con algunas restricciones, por San Ireneo y San Justino. Sin embargo, si se reflexiona atentamente sobre todo el contexto de los capítulos anteriores, queda claro que sólo habrá un largo periodo de paz, de vida cristiana y de santidad, después de las grandes tribulaciones, que purificarán a la humanidad y a la Iglesia, y que en estos periodos los santos serán muy honrados en la tierra, y la inundarán de tantas gracias, que parecerán nuevamente vivos entre los hombres. Generalmente se cree que 1000 años representa una cifra redonda, para indicar un largo periodo de tiempo. Sin embargo, nada nos impide tomarlos literalmente tal como suenan, ya que esta interpretación no genera inconveniente alguno. En efecto, sería hermoso y reconfortante pensar que durante 1000 años, después de la guerra devastadora que nos asoló, la tierra gozará de esta gran paz que los ángeles anunciaron en la cueva de Belén. Hacia el final de estos años, los hombres comenzarán a corromperse nuevamente. Y entonces, como se ha dicho, Dios permitirá que el mal surja en toda su virulencia, en el reino del anticristo. Disolverá a Satanás por un corto tiempo y estallará contra él para destruirlo. Todos los hombres resucitarán. Buenos y malos serán juzgados solemnemente por Jesucristo. Cada uno tendrá la bendición eterna o la condenación eterna que haya merecido. Este será el segundo triunfo de Jesucristo sobre el mal, seguido luego de su reinado eterno y triunfante en la eternidad. Los 1000 años en las aspiraciones de los santos. Desde su época, Pietro Galatino decía que los 1000 años en los que Satanás será atado deben ser calculados por Jesucristo y en su mayor parte por el pastor angélico, es decir, por el gran pontífice, bajo cuyo pontificado la derrota del reino del mal tendrá lugar y el esplendor del reino de Dios y el triunfo de la Iglesia en la tierra. Dice que este pontífice será de admirable humildad, sabiduría y santidad. Tendrá 12 apóstoles como Jesucristo, y con ellos reformará la Iglesia, devolviéndola al esplendor de los apóstoles. Este singular pontífice es también anunciado y prometido por Santa Catalina de Siena, el Beato Amadeo y otros santos. En realidad, en cada época de la Iglesia ha habido siempre una fuerte aspiración y una viva esperanza, en un periodo de vida santa, pacífica y sobrenatural, y en un reinado manifiesto y universal del bien en esta pobre tierra. Satanás fue atado por Jesucristo en la redención, pero la Iglesia ha esperado y espera aún una victoria más deslumbrante sobre el enemigo infernal. Lo esperó en el periodo de persecuciones y mártires, y Satanás pareció verdaderamente atado después de la victoria de Constantino el Grande y tras el edicto que emitió a favor del cristianismo en el año 313. La religión cristiana, de hecho, se expandió gloriosamente por todo el mundo, entonces conocido desde hace 1000 años. Después de estos años y especialmente en la era del llamado Renacimiento, Satanás parecía estar suelto, ya que a partir de ese tiempo comenzó paulatinamente la apostasía de las naciones de Dios, apostasía que tuvo un terrible impulso con la desafortunada aparición del protestantismo y que ha alcanzado su apogeo en la historia moderna y contemporánea. Sin embargo, a pesar de la prodigiosa victoria de Constantino y de la protección que concedió a la Iglesia, no se puede decir que el periodo de expansión del cristianismo sea un periodo de santidad. De hecho, se vio empañada de herejías, luchas y, sobre todo, por la aparición de Mahoma, el anticristo característico y feroz de su época. La Iglesia aún espera su gran periodo de triunfo, especialmente espiritual, ya que su gran aspiración no es triunfar políticamente, sino salvar almas
y glorificar al Señor. El pontífice bajo cuyo reinado se produzca este triunfo debe ser excepcionalmente santo y fuerte, y el triunfo de la Iglesia debe producirse después de un periodo de grandes tribulaciones, y como todo apunta a creer, después de una guerra exterminadora y desastrosa que será seguida o acompañada de feroces persecuciones contra la propia Iglesia. Por tanto, esperamos con fe como inminente la aparición de un gran jefe de Estado y de un gran pontífice que restablezca la paz en el mundo y en la Iglesia. Don Dolindo Ruotolo escribió en los años 40 del siglo XX un comentario sobre el Apocalipsis y decía: Hitler, este anticristo mortal de nuestra era, al iniciar la terrible guerra que ensangrentó y continúa ensangrentando al mundo, dijo que luchaba para asegurar a Alemania un periodo de supremacía, desarrollo y paz durante 1000 años. El milenio también estaba en sus aspiraciones desenfrenadas y criminales. La Iglesia, en cambio, espera de la misericordia de Dios el reinado triunfante del Redentor en las almas y confía en un milenio de santificación y de triunfo pacífico sobre la impiedad y el mal. En este periodo, que ya está tomando forma, la bestia que viene del mar y la bestia que viene de la tierra, el imperialismo apóstata y la falsa ciencia, serán derrotadas, y habrá un maravilloso florecimiento del espíritu y la santidad cristianas. La Iglesia no necesitará hacer nada nuevo, no tendrá que cambiar su constitución, solo tendrá que realzar en los fieles esas admirables riquezas que posee. La verdad brillará con una luz brillante, y los sacramentos, y especialmente la Eucaristía, renovarán la vida cristiana. La santidad florecerá espléndidamente entre las almas, consagradas al Señor, entre los sacerdotes, las monjas y los simples fieles. La verdadera caridad aliviará todo sufrimiento humano y sustituirá todas las utopías de los actuales envenenadores y corruptores de los pueblos. Esperemos firmemente que termine la ignominia de la vida mundana, con todas sus aberraciones teóricas y prácticas, que terminen las degradaciones de la moda, de la arrogancia, del robo, y que haya un nivel de vida más simple, que alivie considerablemente las preocupaciones de la gente. Peregrinación a la tierra. El secreto de un gran retorno al bien será una intensa vida eucarística. Los primeros cristianos vivieron como santos, porque vivieron íntimamente con Jesús Eucaristía. Este es un hecho histórico, irrefutable. Su vida se relajó miserablemente, a medida que se alejaban de él, y llegaron a los siglos de plomo, que prepararon primero el protestantismo, y luego la apostasía de todas las naciones de Dios. El retorno a la vida cristiana será efecto de un proceso opuesto. De la tibieza habrá que pasar al mayor fervor, y Jesús tendrá que reinar. Su reino supone el dominio completo sobre todas las actividades humanas, y lo logra a través del Santísimo Sacramento. Eucaristía. Convirtiéndose en corazón de nuestra vida y sangre viva de nuestro corazón. Él reinará por el amor, y no habrá prueba más poderosa de amor al hombre que Él entregándose como comida y bebida, y sacrificándose como víctima de reparación por nuestras iniquidades. Mi reino, dijo Jesús a Pilato, no es de este mundo. Los reyes de la tierra, en efecto, dominan con fuerza, y Él domina con amor. Los reyes exigen, Él da. Los reyes castigan, Él perdona. Los reyes se rodean de hombres armados. Él, en cambio, se esconde en profunda soledad y no se deja ver entre los velos que lo cubren. Los reyes se muestran sombríos y severos para inspirar respeto, pero Él se muestra en toda la ternura de su amor
y nos conquista. Si el hombre no fuera la repugnante masa de ingratitud que es, tendría que vivir continuamente adorando al Señor sacramentado. En cada centro de actividad debe haber un trono eucarístico blanco, ante el cual deben realizarse turnos y equipos de fieles. La vida pronto cambiaría todo su ritmo. Los hombres mejorarían, el trabajo sería bendecido, los campos prosperarían, las familias recobrarían la paz y la providencia de Dios, las haría rebosar de todo bien. Las naciones tendrán que tener el trono oficial de Jesús en cada ciudad y capital, y formar equipos de adoradores, entre quienes gobiernan los asuntos públicos. Si llegamos a comprender lo que significa tener a Jesús vivo y verdadero entre nosotros en una presencia real, multiplicada por así decirlo, en cada parte del mundo, comprenderemos que no es exagerado acercarlo a nosotros mismos y a las naciones. Este adorable Rey del Amor. La única exageración y anormalidad respecto de la Eucaristía es ignorarla o explotar la más mínima parte de sus admirables tesoros. Jesucristo nos vivifica, atrae hacia nosotros el Espíritu Santo, nos sostiene, nos consuela, nos educa dulcemente, nos transforma, nos eleva y nos une a todos en un único vínculo de caridad. Donde quiera que se levante su trono, se difunde la vida y la paz, ya que Él es como el sol resplandeciente de la Iglesia y del mundo. En Él su arcano silencio es el mayor testimonio de la realidad de Dios. Él, en un misterio de fe pura y única, sostiene y alimenta nuestra fe. El reino eucarístico de Jesucristo no se realiza en nosotros si adoramos a la bestia o su imagen, ni si recibimos su carácter en la frente y en las manos, es decir, si vivimos del espíritu del mundo y nos dejamos subyugar por sus máximas. La verdadera causa de la esterilidad eucarística en nosotros reside precisamente en no saber dar a Jesús un corazón libre, sencillo, iluminado por la fe, lejos de todas las miserias y suciedades del mundo. ¿Cómo es posible disfrutar del aire puro cuando ya se está asfixiado por el aire venenoso de la tierra? ¿Cómo es posible asimilar alimentos saludables cuando el estómago ya está lleno de alimentos malos? ¿Cómo es posible colocar el sello del Rey Divino, donde el mundo, el diablo y la carne ya han puesto su marca de depravación? Humillémonos ante Jesús y pidámosle la gracia de renovarnos para acercarnos a Él y reinar con Él. Renovémonos en el pensamiento del juicio de Dios, que es tan diferente del juicio del mundo. En definitiva, una de las causas de nuestra degradación reside precisamente en preocuparnos por el juicio del mundo, en seguir sus máximas, en vivir según su espíritu. Ahora bien, cuando pensamos que cada una de nuestras acciones está como escrita en un libro y luego es juzgada con absoluta justicia por aquel que se declaró enemigo del mundo, ¿cómo podemos seguir más al mundo malvado y sus máximas? El mundo no nos trae paz, no nos da felicidad, no nos eleva. Es sintomático que el texto sagrado, después de haber mencionado el fin de los 1000 años del reinado de Jesucristo, agregue inmediatamente que Satanás es liberado de su prisión, seduce a las naciones y las reúne para la batalla. Este es el efecto inmediato del reino del mundo en nosotros. Trampas de Satanás, seducción y falta de paz. Rompamos las ataduras de muerte que aún nos atan. Liberémonos completamente del mundo. Entreguémonos enteramente a Jesucristo y dejémosle reinar en nosotros, implorando desde su misericordia que Él reine para la Iglesia y en la Iglesia en toda la tierra.